para determinar prácticamente el nuevo presidente, una nueva presidenta, 190 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, el Parlacén. 7.5 millones de dominicanos fueron habilitados con el derecho al voto y fueron convocados a asistir a un certamen extraordinario. Luego de las elecciones fueron postergadas en mayo 17 por la misma pandemia. Ya es de conocimiento de que la logística, la transparencia del proceso electoral, la coordinación que hubo y la organización imperó y que los resultados fueron incuestionables. Fue un proceso electoral digno de admiración por la fluidez con la que finalmente se llevó a cabo, aunque no fue así originalmente. Y a pesar de dos lamentables escenarios que se presentaron, que en fin se mostró un gran nivel de civismo y respeto, en cierto modo acogiéndose a todas las normas y las prudencias que había fijado la Junta Central Electoral. El certamen también sirvió de rescatar la confianza que ésta había perdido a lo largo del último año. Ahora, a pesar del surgimiento de un nuevo método de hacer política mediante la biopolítica, si se quiere, para entender cómo y por qué los dominicanos se ven obligados a ejecutar unas elecciones bajo una pandemia, hay que fijar el escenario un poco más amplio. Incluso uno cuyo marco coloca la pandemia no tanto como un impedimento, sino necesariamente o hasta como un escenario disuasorio, sino como la última motivación para afrontar al partido de gobierno. Puede que me falten algunos episodios, pero ahí vamos. Esto pasó de lo judicial a lo constitucional, de lo constitucional a lo político, de ahí a lo eleccionario, de ahí a lo social, de ahí pasó a lo democrático, de ahí a lo de seguridad, después pasó a lo autoritario, después a lo salubre, posteriormente a lo oportuno y después pasó a lo que ya tenemos muy acostumbrado, a lo inevitable y finalmente lo que sucedió el domingo a lo eventual. En los últimos 36 meses el gobierno y la propia República Dominicana ha estado viviendo de crisis en crisis. Para no alejarnos mucho, tratemos de ubicarnos 36 meses atrás. Coloquémonos en las convocatorias de esas tituladas Marcha Verde contra la impunidad que surgieron en Dominicana hace 36 meses. Y así creo yo que es que inicia el motivo de por qué a pesar del COVID los dominicanos no podían dejar de ir a votar. Bajo reclamos de una justicia independiente y un llamado a procesar corruptos partícipes del caso Odebrecht en República Dominicana, los dominicanos fueron reuniendo sus ideales y poniéndonos en orden, acorde con los fundamentos y los de aquellos fundadores. Es decir, finalmente el dominicano entendió que tenía que regresar a lo mejor de sí para poder, si se quiere, hasta forjar lo mejor de la nación en lo adelante, elevar su patrimonio a través de la decencia, el respeto y eliminar finalmente la permisividad. Meses más tarde, esa crisis político-judicial que se representaba en las marchas verdes de carácter constitucional, donde patrocinadores de la idea de modificar la Carta Magna a favor del presidente se presentó como un nuevo reto. Y ahí entonces pasamos de protestas por impunidad ahora a tener que presentar protestas porque existía la idea de presentar una modificación a la Constitución que finalmente le permitiera al presidente Medina optar por un tercer periodo consecutivo. Ahí inician también las fisuras del partido de gobierno, culminando en un enfrentamiento en las afueras y en los salones internos del Congreso. De un lado, la oposición, conocida como el Partido Revolucionario Moderno, y a su vez el expresidente, que también es miembro del partido de gobierno en ese momento, y presidente del partido mismo, uniéndose como oposición en contra de su propio gobierno, para evitar que la Constitución fuera modificada una vez más. Imposibilitado, el presidente Medina entonces escoge a quien apoyar y desata otra crisis interna en su partido. Ya pasando de lo judicial a lo constitucional, ahora pasaba a lo político partidario, culminando con los resultados de unas primarias en octubre del año pasado, donde el proceso se vio afectado por acusaciones de fraude sobre un sistema electrónico frágil y permisivo a las alteraciones. El expresidente Fernández, viéndose
que pierde las primarias, opta por abandonar su partido de origen, del cual había militado por 43 años. Esa renuncia lo convierte a él entonces en la cara y, si se quiere, el cuerpo de lo que va a ser la tercera fuerza del país, titulada también la Fuerza del Pueblo. Esto conllevaría la renuncia del presidente Fernández, como bien le dije. Y todas estas crisis venían cociéndose incluso mucho antes de que el COVID apareciera. Entonces llegarían las elecciones municipales de febrero, apenas ahora, febrero 16, las cuales, para sorpresa de todos, se verían suspendidas al mediodía. Si de crisis tras crisis tras crisis, incluso la de octubre, el hecho de tener problemas con el sistema eleccionario, que era la primera vez que se ponía de manera electrónica, entonces ahora encontrarse con una crisis donde se tenían que suspender las elecciones municipales. ¿Qué pasa? Eso le da validez a las palabras. ¿Escuchan un eco? ¿Escuchan? Eso le da validez a las palabras del expresidente Fernández, diciendo que el sistema se prestaba para permisividad, es decir, para que fuera impactado desde el exterior. En este escenario de la suspensión puso la población en alerta, y ahora, junto a la juventud dominicana, se motiva en una especie de vigilia frente a la Junta Central Electoral, el edificio de la Junta Central Electoral, que casualmente queda en la Plaza de la Bandera, un lugar, si se quiere, muy simbólico de lo que es la dominicanidad. Y ahí, durante semanas, a diario, la juventud dominicana y la población indignada reclama a la Junta Central Electoral mayor transparencia, y si no, posiblemente hasta expulsar a los jueces, solicitarle su retiro y finalmente sean que fueran removidos y nuevos jueces de la Junta Electoral fueran puestos en su lugar. Esta solicitud, claro, va atrapada en que hay un lapso de 30 días donde se van a ejecutar entonces las nuevas elecciones municipales. Y todavía el COVID no acaba de llegar a Dominicana. Pero justo en esa tercera semana, inicios de marzo, en Dominicana se detecta la primera persona afectada por el COVID, que es un turista italiano que había llegado el 22 de febrero, señor de 62 años de edad, y llegaba como turista a Punta Cana. Esa crisis hace y crea entonces el hecho de que tenemos que entrelazar los escenarios y comenzar a entender que la marcha verde, el enfrentamiento por modificación constitucional anterior, ahora se alimentaba de un escenario global, que no era ya ni una crisis local. Ahora, bajo mucha suspicacia, la crisis y las protestas dan paso a cacerolazos, como ya vemos que sucede en América Latina, y con ello la celebración de unas elecciones municipales extraordinarias. Se celebran entonces el 15 de marzo, eliminando ya el componente electrónico que había sido originalmente la causa por la cual el expresidente Fernández acusaba al sistema de ser fraudulento. Al día siguiente, la nación es declarada de emergencia. Justo al día siguiente de las elecciones municipales, el país es declarado en un estado de emergencia y comienza a surgir el nuevo estilo de hacer política. Le podemos llamar biopolítica. Una estrictamente obligada a ejercer una estrategia exclusivamente mediática de activismo virtual y de distanciamiento social. Bajo unos esquemas únicos, si se quiere, emisarios de que se puede bien beneficiarse. En casos como este, siempre está el gobierno por la facilidad que tiene en acceder a sus herramientas de asistencia social. Al verse en un país como República Dominicana, cuya 45% de economía aún es de carácter informal, entonces las personas que han sido obligadas a quedarse en casa dependen del gobierno y, por ende, a su vez, indirectamente, del candidato que estos están presentando. Mientras los demás candidatos hacían llamado al cumplimiento de los protocolos, el gobierno tenía que balancear entre lo político y lo social, desde haciendo ajustes a sus programas de ayuda
elevando los subsidios alimenticios y los complementarios, y a la vez sometiendo al país a un toque de queda, también pidiendo a la oposición poder presentar una política, si se quiere, de tú a tú, más cercana, con mayor influencia, mayor responsabilidad, pero era imposible, era como la extensión de una política en estado de desastre. Luis Abinader, quien encabeza, que es hoy el presidente electo, quien encabezaba en ese momento la posición más importante ante el gobierno, facilita el ensamblaje de un hospital provisional hecho en Caracas y pasa a optar por hacer política mediante amarres y reafirmación social. Algo que anteriormente no se podía contar con ello. Mucha publicación, encuesta, muchos medios de comunicación, muchas redes sociales, la utilización de las redes sociales como principal herramienta, las producciones incluso de anuncios. Se hacía todo para las redes sociales y moviéndolo a través de robots, que es algo que anteriormente no se había utilizado específicamente con esa intención. Eran parte complementaria de una campaña, pero no necesariamente como parte primaria de ella. El expresidente Fernández entonces utiliza sus relaciones extranjeras para lograr donaciones y toca puertas y con ello logra que se traiga al país equipos médicos, y en fin, su discurso es posiblemente el más fuerte en ese momento, porque fija de que creo que hay alguien que necesita poner un mute. En ese momento, el expresidente Fernández posiblemente tenía el discurso más fuerte. Él decía, en estado de crisis no podemos inventar con alguien que no tenga experiencia. Y los otros dos candidatos presentaban esa experiencia. El candidato del gobierno, Gonzalo Castillo, nunca había optado por la presidencia. El señor Luis Abinader había optado en 2 ocasiones. Tampoco había ganado ninguna de las 2. Entonces el candidato del presidente, el señor Castillo, asume el proselitismo personalizado acorde con sus recursos. Él es dueño de una empresa de aviones, es decir, que posee aviones y helicópteros, y comenzó a utilizar esas herramientas y recursos para recoger y traer de regreso a República Dominicana naciones que estaban varados en otras naciones. Y utilizar también el hecho de la accesibilidad de poder viajar en avión no comercial, el poder traer al país mascarillas, respiradores, ventiladores, en fin, y demás. Y le da una especie de giro, porque a las 2 o 3 semanas de esas expresiones, si se quieren, altruistas, se convierte en la cara de la distribución de las facilidades que estaba otorgando el gobierno. El gobierno seguía facilitando fondos a través de sus planes sociales, pero en fin, en la calle el que se veía entregándolo era el señor Gonzalo. Desde antes de que llegara el día de las elecciones, ya los dominicanos estaban aceptando que esas no se iban a dar para el 17 de mayo, que eran las regulares. Y efectivamente fueron propuestas que finalmente condujo a que no se celebraran y finalmente se celebraran este pasado domingo, 5 de julio. Incluso tras bastidores, el gobierno y su candidato le convenía el COVID. Mayor control, más tiempo para lograr calar en el voto popular con su nuevo candidato. Hasta llegó a coquetearse con la misma idea de volver a modificar la Constitución dominicana para ver si podían anularse por completo las elecciones, extender el plazo posiblemente hasta enero con la razón del COVID y ver si en el proceso podían hacerse modificaciones que le permitiera al presidente postularse por una tercera vez. Se habló de la posible renuncia incluso del mismo candidato del partido oficial y dejar que la vicepresidenta actual, que también era vicepresidenta en la boleta, siguiera simplemente la transición y acusar al COVID de eso. Entienden por qué el COVID, más que un impedimento a las elecciones, en realidad era un acelerante. Para el que le gusta la política, los últimos 36 meses en República Dominicana han sido un escenario sumamente rico. Complejo, pero sumamente rico para el que le gusta la política. Los dominicanos pasaron de hacer marchas verdes contra la impunidad, a enfrentamientos para evitar la reelección, a cuestionamientos de fraude sobre un novedoso sistema electrónico de votación, a la fragmentación del partido de gobierno y el más sólido partido que controlaba 29 de 30 senadores.
a la creación de una tercera fuerza, a la suspensión de unas elecciones municipales por problemas técnicos, a la protesta frente a la Junta Central Electoral por el mal manejo que tuvieron de las elecciones municipales, a la anulación del novedoso sistema del que había invertido tanto tiempo y tanto dinero, y la reimplementación del voto físico, a la declaración de un estado de emergencia, a la creación de protocolos para el proselitismo, a una nueva forma de hacer política, a la implementación de toques de queda continuamente a lo largo de los últimos 90 días, a la extensión del estado de emergencia continuamente en 3 diferentes plazos, y a una nueva forma de hacer política, como le dije anteriormente, una vigilancia sobre la democracia. Lo que se ha experimentado en República Dominicana ha rendido nuevas experiencias para América Latina de cómo hacer política en momentos de pandemia, pero más bien es cómo hacerla en un estado de desastre o de desastre natural. En este caso era uno en el cual estábamos todos envueltos, sin importar la región del país. Casi siempre los desastres naturales atacan una sola sección, una sola región de una nación e inhabilitan uno de sus sectores productivos. Pero en el caso del COVID, como copartícipe del proceso electoral, no solamente incidió sobre la política en sí, sino cómo ejercerla, hacerla desde el Estado y desde fuera de él. Si tienen algunas preguntas, me encantaría poder complementársela con unas cuantas experiencias, anécdotas, porque a pesar de los 7.5 millones de votantes que hablamos, la abstención no fue muy diferente a lo que normalmente es, y es rondando sobre el 40 y tanto por ciento, todavía cortando unos cuantos votos finales, unos cuantos observados, pero aparentemente habrá el dominicano fue a votar en un 55% de su posibilidad de lo que viene siendo el universo de votantes. Eso es muy cerca de lo que normalmente va a las urnas en República Dominicana. Por eso decía que el COVID no impidiendo el proceso, al contrario, lo estaba acelerando. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, gracias. Un minutico, señora Cabral. Muchísimas gracias a Rodolfo por la participación en este análisis que nos acaba de hacer sobre el proceso electoral y las elecciones del domingo pasado. Quisiera darle inicio de preguntas y respuestas a todas las personas que nos acompañan y todas las personas que nos siguen en las redes sociales, son muchísimas, y aprovechar también saludar a todas las personas que están en los medios de comunicación aliados que retransmiten esta tertulia a través de UCI TV en Perú, a través de ECO en Panamá, Olmeca en México y Cali TV en Colombia. El mecanismo de la tertulia, se los recuerdo a los que están participando por primera vez, va a haber el derecho de palabra de 1 minuto para hacer un planteamiento y una pregunta muy concreta. El invitado tendrá la posibilidad, si quiere, de reunir 1 o 2 preguntas o responder una, eso ya es decisión de él. Así que vamos a tratar de hacer preguntas puntuales, concretas, y también estaremos pasando preguntas algunas de las redes sociales que nos están haciendo llegar. Así que bueno, señora Cabral, muchísimas gracias por haberme permitido hacer esta pequeña introducción del proceso de preguntas y respuestas. El derecho de palabra con 1 minuto para hacerla al invitado del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, para ser dominicano, 1 minuto es muy poco para nosotros. Pero el mecanismo está hecho, en las 15 tertulias han sido iguales, así que no podemos cambiarlo el día de hoy. No, claro. Yo es porque la primera vez que estoy acá con ustedes compartiendo, y para mí es un placer el poder tener la oportunidad. Solamente voy a hacer un comentario. Quiero solamente agregar un poquito a lo que ya Rodolfo estaba expresando, aunque no pude estar con ustedes desde el principio porque estaba terminando una reunión, pero mi experiencia acá en Miami-Dade en las votaciones el domingo fue excelente. Fuimos ejemplo, te digo,
pues yo fui la persona que trajo o tuve la oportunidad de traer a todos los observadores internacionales y entre ellos una gran mayoría cónsules de diferentes países, en donde tomaron notas, videos y fotos porque quedaron impresionados, no solamente en cómo transcurrió el proceso, pero en medio de una pandemia, cómo pudimos nosotros desde que la persona entraba se le tomaba la temperatura y desde que la persona ingresaba al centro tomaba de 5 a 7 minutos en tomar, es decir, tomar su voto, hacer su voto y salir. Es decir, entre la entrada y la salida solamente se tomó alrededor de unos 5 a 7 minutos. Así que realmente fuimos ejemplo de todo el mundo, de cómo nosotros pudimos, por lo menos en Miami-Dade, cómo se transcurrió las votaciones que durante una pandemia. Así solamente quería hacer ese pequeño comentario de que realmente pasamos a la historia. Sí, lo fijamos al comienzo. Déjeme primero saludar a la concejal Digna Canales, la concejal de la ciudad de Doral, y me alegra que esté con nosotros. Sé que es una zona sumamente ocupada y es un pilar de la comunidad, no solamente latina, sino un orgullo de la comunidad dominicana. Gracias, igual. Merecido. Decir que sí, que al comienzo de la tertulia fijaba el civismo que habían demostrado los dominicanos, que visto el fervor que sentimos por la política, siempre hay accidentes, siempre decían que se hagan cuentas cuando había muertos en el proceso político en Latinoamérica, siempre se arreglan cuentas, pero en este caso, ¿verdad? Exceptuando ese solo caso que sucedió en la capital dominicana, el dominicano se comportó con gran civismo. Por eso decía que el COVID, en verdad, él dijo, bueno, ¿cuál es el protocolo? Yo sigo mi protocolo, correspondo a él, soy responsable ante él, entro y ejecuto. Y la atención no fue mayor a lo que ha sido en el pasado, no fue tan grande el impacto. El dominicano se presentó a los centros de votación y lo hizo de manera organizada y ordenada y responsable. Así es. Muchísimas gracias, Rodolfo. Sí. Muchísimas gracias, concejal. Les voy a poner una anécdota, así como se vivió en Miami esa experiencia. En Broward me tocó a mí ser observador y también el civismo también fue extraordinario. Fue muy rápido el proceso y la participación, con mucho civilidad de parte de todos los delegados y de todos los miembros de las mesas y los colegios electorales. Se abrió bastante a tiempo, fue todo un proceso muy bien llevado. Realmente mi respeto a los dominicanos, por lo menos lo que se vivió en el exterior, tengo información, fue bastante bien ordenado. Y lo tengo entendido también en la República Dominicana, a pesar del COVID, la participación fue impresionante. Nunca imaginé que los niveles de participación en República Dominicana iban a ser tan altos, similares a cualquier año electoral, a un proceso similar, a pesar de la pandemia. Así que es un buen punto que se anota a la democracia, que a pesar de todo tenemos nuestro optimismo, nuestro deseo de mantenernos vivos en democracia. Así que muchísimas gracias. Adelante, concejal, ¿te quiere comentar algo? Solamente quiero agradecer el trabajo que hizo el presidente de la OCLE, a Félix Suriel, y así como también a Nilsi Vázquez, que es el representante de la Junta Central Electoral, porque te puedo decir que fui testigo de prácticamente 3 semanas, fines de semana, sábado y domingo, en donde se capacitó alrededor de 500 personas para poder trabajar el día de las elecciones, tanto en Broward como Miami, y de la organización, es decir, toda la parte de la logística para que esto fuese posible de una forma organizada y siguiendo, como hemos repetido, todas los guidelines, ¿verdad? De la CC. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? La gente que quiera hacer alguna pregunta perfectamente puede escribirla o levanta la mano. Le damos Moisés Fernández de Tenerife. Moisés, adelante, tienes el derecho de palabra a participar en la tertulia. Bienvenido, Moisés. Hola, buenas noches. Un saludo para todos. Agradecer a don Rodolfo por su presencia esta noche aquí. Bueno, ante todo, felicitar
felicitar al pueblo dominicano porque, verdad, han vacunado con democracia al pueblo. Bueno, en medio de un COVID-19 es bastante admirable. Tenía dos preguntas, si me podía ampliar dos cosas. Usted dijo, los dominicanos, o sea, dijeron regresar a lo mejor, regresar, explicarme un poquito más de eso, el efecto que tuvo regresar a lo mejor de sí. Y la segunda es biopolítica. ¿Me podría ampliar un poco más de eso? Muchísimas gracias a todos y gracias por esta oportunidad. Gracias. Sabes que nuestro pueblo que fue forjado en, si se quiere, con valores muy conservadores, siempre planteo cómo, a pesar de venir de naciones que tenemos valores muy estrictos, si se quiere, y conservadores, cuando llegamos a Estados Unidos, en cierto modo, no sé si es porque nos acoge el Partido Demócrata, a pesar de que es un partido de minoría, estamos dispuestos en ocasiones a ser un poco más, si se quiere, más permisivo en torno a valores que hasta años antes éramos un poco estrictos. Pero lo que refería a regresar a lo mejor de nosotros es que los mexicanos han sido conocidos por ser durante mucho tiempo figuras, tomando de las figuras patrias, es decir, desde Duarte, desde Mella, desde el mismo Sánchez, son figuras de sacrificio. Y durante los últimos 20 años, lo que sucede siempre cuando las economías pasan de ser economías infantes a economías adolescentes, hay una especie de, si se quiere, de pérdida de valores que hay que rescatar. Creo que llegó el momento donde la dominicanidad, después de 20 años de un crecimiento económico estable sobre un 5% anualmente, sobre una captura, sobre ya el mundo globalizado, con toda una industria turística, con una remesa fuerte de más de 6.000 millones de dólares, se encontró en un momento y dijo, ok, pero es que todo esto no puede seguir siendo lo que nos defina. Y todo por el respeto al servicio de gobierno, y puso en cuestión de que si vamos a tener un país en lo adelante que sea económicamente fuerte, también tiene que tener una moralidad y unos valores muy fuertes. Y por eso la impunidad sobre casos como el de Odebrecht causaba indignación en la población dominicana, o de la participación ciudadana pasó de ser una de carácter agresivo a una de carácter de planteamientos de ideas. Esos son los a lo que me refería. En los referentes de geopolítica es un término tan nuevo que apenas no tiene ni 3 o 4 semanas que se ha estado utilizando, a pesar de que ya tenemos más de 3 meses implementándolo. Y el asunto es, así como utilizan los paradiplomáticos, utilizan las herramientas de comunicación social, si se quiere virtual, ya sea a través de los grupos de chat en un WhatsApp, o de las lives a través de Facebook, o de la aplicación a través de texto, o en fin, utilizando los medios como la computadora, el televisor y los radios, más que el impacto directo en épocas de pandemia, es como quien dice el desastre elevado, porque está la política que se hace cuando hay desastres naturales, todos la conocemos, y esa es basada en necesidad y en interacción inmediata. Pero cuando hay política en endemia, donde hay restricción física y el tú poder acercarte, hay que crear otros mecanismos. Y entonces ahí es donde las herramientas que tienen los gobiernos ya inventadas, es decir, ya sean sus tarjetas de solidaridad o su fuente de accesibilidad a otros fondos mediante la repartición de beneficios o de piezas de la canasta diaria alimenticia, pueden ser utilizados incluso de una forma más justificante. Entonces eso pasa, la biodiversidad, la biopolítica, entonces utiliza componentes de la tecnología que anteriormente solo se utilizaban para promocionar, ahora se utilizan directamente para coordinar, para ejecutar y poner en sitio políticas que van a durar a largo plazo. Muchísimas gracias. Tiene el derecho de palabra Raquel Gómez. No sin antes saludar a las personas que nos sirven en las redes sociales y en los medios de comunicación aliados, y estamos ya recibiendo algunas preguntas, así que
estará pendiente después de Raquel Manuel de la Cruz. Adelante, Raquel. Muchísimas gracias. Felicitar al señor Rodolfo Pou y a su equipo por organización de este interesante diálogo sobre nuestra situación a raíz de las elecciones. Felicitar al señor Rodolfo otra vez porque hizo un trabajo extraordinario en la asesoría política de la candidata diputada Maggi de León. Excelente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la situación? Primeramente, ¿cuántos senadores más o menos va a alcanzar la fuerza del pueblo? Y en segundo lugar, ¿cuál será la situación del Partido Reformista Social Cristiano a raíz de estas elecciones? ¿La fuerza del pueblo lo desplazó del tercer lugar? Gracias. Esa es una pregunta. Yo sé que hay muchos de nuestras personas que, gracias primero por la pregunta, hay muchos de los que están participando con nosotros hoy que no son dominicanos, sino simplemente amantes de la política y estaban interesados en conocer el comportamiento de la política en un escenario de pandemia y teniendo la dominicana las elecciones recientes y las primeras dentro de ese estado. Era necesario tocar el tema. Pero referente a tu pregunta, el Partido Reformista, que por tradición era un partido de segunda y tercera en lo que es la distribución vertical de la cantidad de participantes que están dentro de él, se ve ahora desplazado posiblemente a una sexta o séptima fuerza política. Y el expresidente Fernández asume la tercera posición nacional en lo referente a fuerza política. En un país, a pesar de que nosotros la mayoría aprendemos de la democracia de los Estados Unidos, a veces somos muy críticos con las democracias de nuestras naciones. Y es por el hecho de que nosotros pensamos que nuestras democracias son tan igual de viejas como son nuestras independencias. En el caso de los dominicanos, que tenemos independencia de 1844 y 20 años después fue rectificada en una restauración, creemos que nuestra democracia es tan antigua como nuestra independencia, y así sucede con cada país en América. No es cierto, los dominicanos apenas tienen una democracia en adolescencia, tiene 50 y tantos de años, y en los últimos 50 años, lo que apenas hemos tenido 5 o 6 diferentes presidentes, si lo ves de esa forma. Entonces todavía un estado democrático adolescente. Lo mismo sucede en los otros países latinoamericanos. En lo referente a la composición senatorial y lo referente a la congresual, todavía está por determinarse, porque eso es basado en votación por arrastre. Y el partido del expresidente Fernández fue acompañado de un grupo de aliados, y creo que ahí lo que va a suceder es que va a haber una especie de negociación política. Ahí se va a determinar incluso con el partido que acaba de ganar la presidencia. No me sorprende si un partido como el del presidente Fernández, la Fuerza del Pueblo, termina encabezando la presidencia de la Cámara de Diputados y posiblemente hasta la presidencia del Senado. No me sorprendería. Excelente, gracias. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Tiene derecho de pregunta Carlos Mazzini. Adelante, Carlos, con la pregunta, por favor. Silenciado. Perdón, yo me salté a Manuel de la Cruz. Mil disculpas, Manuel. Un segundo. Manuel Cruz tiene derecho de palabra. Me salté a Manuel porque no le vi la mano levantada. Manuel, adelante con tu pregunta. Prevenido Carlos Mazzini con la pregunta para dar el derecho de palabra. No, muy buenas tardes a todos, y esperar que, gracias a Dios, como han comentado todos y cada uno, así como la persona invitada, nuestro querido Rodolfo Pou, que la parte civilizada y lo que deja República Dominicana en este proceso electoral, más que todo, va a ser de beneplácito, no solo para nosotros como dominicanos, sino para toda Latinoamérica completa, como ejemplo de una sustancial democracia, de lo que se debe vivir y de lo que debemos hacer como seres humanos. Asimismo, como plantearon todos y cada uno, de que los pueblos
se tildan sus decisiones, consideramos que hay un buen motivo en estos días, no decir para celebrar por lo que se van, sino por lo que llegan, para que exista esa alternabilidad de cambio y de buscar en los procesos de que tengamos siempre una sociedad más justa para todos. Estoy muy de acuerdo con los comentarios expresados por el arquitecto Pou, en cuanto decía que vienen muchos cambios a nivel político y además lo que más nos preocupa es la parte económica unida a la pandemia, que como nuestro país depende mucho del concepto servicio, en este caso lo que son las remesas y el turismo, nosotros que estamos en la diáspora consideramos que tenemos que estar con los ojos bien puestos para poder mirar y siempre estar dispuesto a la cooperación conjunta de lo que ha de venir, porque nuestro pueblo no se ve que llega nada bueno en lo que está, diríamos, en los próximos 18 meses. Hay personas que quizá puedan tener otros planteamientos en el que puedan decir que hay cosas que van a cambiar muy pronto, que no es así. Yo estoy dentro de la industria farmacéutica y vemos que esto no va a terminar por ahora. Es un proceso largo, tranquilo. Nosotros como seres humanos estamos llevando una ola de desesperación, lo que ha estado contribuyendo que los casos de COVID-19 se continúen incrementando. Hemos visto el mismo caso de aquí de Miami-Dade, o en entero en la Florida como tal, porque la gente no quiere llevar los protocolos. Solamente asume que el COVID es la realidad cuando le da la puerta de su casa. Y creo que nosotros debemos asumir como una parte de responsabilidad de decirle a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, a todos y cada uno de quien conocemos, la particular necesidad de la protección y de cuidarse, porque cuidándose nos cuidan a nosotros y nosotros los cuidamos a ellos. Eso era en cuanto a lo que quería decir, y muchas gracias a todos y esperemos que este tipo de acciones puedan ser mucho más a menudo para tenernos en contacto comúnmente. Muchísimas gracias por su recomendación muy acertada con respecto al tema sanitario. Adelante, Rodolfo. Gracias, Manuel, por la observación. Yo creo que le decía a unos compañeros de trabajo que el que piensa que esto va a estar fuera de nuestras vidas en los próximos meses está muy equivocado. Este es el inicio de una forma de llevar la vida, llevar la economía, llevar nuestros estudios. Es decir, nosotros se nos anticipó el futuro que es virtual, que de la tercera ola, de vivir en casa y trabajar desde casa y todo tenerlo a cuestión de 30 metros. Ese mundo ha pasado por una situación como esta. Y el mundo que existía hace 6 meses ya no existe. Ni las economías latinoamericanas podrán contar con una economía que tenían hace 6 meses. Las exportaciones de flores de regiones como Chile ya van a tener que verse impactadas. Las exportaciones de bananos de Honduras o República Dominicana van a verse impactadas. El turismo internacional, Europa, que contaba tanto con su turismo, se va a ver impactado. Lo mismo sucede con los cruceros, con los transportes en avión. El que piensa que el mundo que existía hace 6 meses regresa, entonces está ignorando la realidad. Y lo mismo pasa con la política. La forma de hacer política y la implementación de programas y proyectos, y igual que legislación a través de los gobiernos. Quien piensa que eso se va a seguir haciendo como se hacía hace 6 meses, entonces no ha entendido la realidad. Muchísimas gracias. Tiene el derecho de palabra ahora sí Carlos Mazzini y después sigue Fabián Aguirre. Adelante, Carlos Mazzini, con su pregunta. Bueno, buenas tardes desde Venezuela. Una pregunta a Rodolfo. ¿Cómo avisora el escenario político en el mediano plazo en República Dominicana, sabiendo que Luis Abinader es el primer presidente electo que nació después de la muerte de Trujillo, que ha llegado al poder un partido que apenas fue fundado hace 9 años, que esta elección pareciera decretar la jubilación de los últimos 2 caudillos, de Leonel Fernández, que prácticamente hace el ridículo al obtener ni siquiera 400,000 votos, y de Danilo Medina, pues que frustra su intento de perpetuar
¿Cómo ve entonces cómo se puede recomponer o cómo se recompondrá el escenario político de República Dominicana? Es una excelente observación y me alegra tanto que la hayas traído a colación. Primero porque fijar el hecho de que es una persona que nació posterior a la dictadura de Trujillo, es prácticamente como visualizar aquella vez que Clinton se le sacaba en cara que él que fue el primero en nacer posterior a la Segunda Guerra Mundial y que por hecho tampoco sirvió en Vietnam. Creo que los dominicanos están entrando en un periodo de transición. Y creo que los nuevos líderes de República Dominicana ya no están sujetos a los arrecifes que definen la geografía del país. Yo creo que en los años que vienen, no solamente para República Dominicana, yo creo que la participación de la diáspora por el poder económico que representa y su participación dentro de ese mundo dual que tiene, que vive y tiene comparaciones con la que puede hacer fuera del populismo, como nosotros lo que vivimos aquí en Estados Unidos, va a presentarse como oferta política de sus países de origen. Yo no dudo que para República Dominicana hay una gran región que se llama la región del Cibao, que es el centro del país. Durante décadas, si se quiere siglos, siempre se ha producido la grande economía, agricultura venía del centro del país. Era un sector tan importante que los presidentes siempre escogían a una persona del Cibao a ser su acompañante de boleta. Yo soy de los que piensan que el patrimonio de la nación dominicana o las mismas reservas de ella están en la diáspora. Y que hace tiempo República Dominicana dejó de exportar mano de obra barata. Y lo que ha estado exportando de hace unos 20 años es personal capacitado y talento. Y ese talento va a regresar y va a regresar decidido a tomar las riendas de la nación dominicana. Yo veo, si no para las próximas elecciones, para la que le sigue a esa, viables candidatos de la diáspora optando por la vicepresidencia o por la presidencia del país dominicano. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo una pregunta justamente en el mismo tono de la anterior. Fueron 16 años de un mismo partido. ¿Cree que ese fue un pase de facturas, el desgaste del mismo partido siempre gobernando en los últimos años con dos figuras solamente en la presidencia? ¿Se necesitaba un refresh? Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que fueron 16 de corrido, 20 de 24. Yo creo que hasta la belleza cansa, llega un momento, ¿verdad? Entonces también creo que el país necesita un receso, por bien económicamente, por lo bien que le haya ido al país en los últimos 20 años. Uno siempre piensa, los americanos utilizan un término que dice que la grama del vecino luce más verde que la de él, porque a veces no de visualizarlo, y el dominicano tenía que entender que hay que darle el receso que requería políticamente. Y segundo, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el actual partido de gobierno hasta el 16 de agosto, también necesitaba un receso del gobierno. El gobierno desgasta, el Estado desgasta, por más buenas intenciones que usted tiene, que cualquiera tenga, desgasta y también corrompe. Son fuerzas que van calcomiendo poco a poco. Las buenas intenciones, lamentablemente el tiempo termina borrándolas y comienzan a convertirse en otras cosas y los compromisos comienzan a asumirse. Sí, es un voto de castigo, estoy totalmente de acuerdo que es un voto de castigo. Y también el Partido de la Liberación Dominicana ya cumplió su propósito y era hacer la transición de un partido que respondía a los lineamientos originales de Trujillo, como lo era el Partido Reformista durante mucho tiempo, y también a una opción diferente a lo que es el Partido Revolucionario Dominicano, quien fue de los partidos acusados de corrupción en cada una de sus presentaciones a la presidencia. Entonces ya cumplió su cometido. Yo creo que, vuelvo y reitero, en adelante la propuesta posiblemente, si no viene del interior del país, yo estoy casi seguro que viene de la diáspora. Muchísimas gracias. Tiene el derecho para Fabián Aguirre y sigue en la lista Enrique Sarubí. Adelante, Fabián, con su pregunta.
Buenas tardes, en primer lugar, buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento al Centro Político por permitirme participar y felicitarle también por esta tertulia. Y también un agradecimiento al arquitecto Poe por su exposición muy clara y comprensiva. Mi pregunta va orientada al siguiente sentido. Bajo una posible similitud semejante que se suceda unas elecciones bajo estas mismas condiciones en otros países, ¿qué experiencias positivas podríamos sacar de lo sucedido en República Dominicana para poder replicar en estos otros países? Y asimismo, ¿qué experiencias negativas se deberían evitar? Gracias. Wow, Excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. De verdad que vino de left field, vino esa pregunta, pero muy interesante. Creo que la mejor experiencia es que los pueblos, en lo que parecería que en un estado de pandemia, el pueblo no tiene control de si se quiere, del discurso ni de la propuesta, y es todo lo contrario. El hecho de estar en un estado de fragilidad, el gobierno se encuentra también, y las propuestas políticas están más a tono con lo que necesita y quiere la población. No es ya un discurso populista, cala muy poco. Entonces creo que si algo se aprendió de Dominicana es que el optimismo, la esperanza, pero sobre todo la propuesta puntual sobre las necesidades de una población supera siempre al populismo. Y creo que ese es el componente positivo. El componente negativo es que entonces en un estado de pandemia hay un exceso. Si anteriormente era común la utilización de los fondos del Estado a favor de un candidato X, ¿verdad? Puede ser del mismo partido o de uno contrario, dependiendo de la coyuntura. Creo que hay un exceso superior a lo normal. Se espera siempre que los ministros se pongan a disposición de hacer campaña, utilizar los servicios que le brinda el gobierno, ya sea de la movilidad hasta la comunicación o la coordinación, la logística, la facilitación de productos, bienes y hasta servicios. Pero cuando hablamos de que en un estado de pandemia mi temor es que entonces hay un derroche excesivo de los fondos del Estado a favor de ser implementado solamente por el hecho de la política, para ser electo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Enrique Cerubí, después tengo una pregunta de Facebook, y ahí vamos. Adelante, Enrique. Tienes muteado tu... Ahora, listo. ¿Estás listo? Perfecto. Ya. Muchísimas gracias por la oportunidad, y gracias a Rodolfo. Me encanta verlo, como siempre, está nadando en sus aguas preferidas. Quiero, sobre todo, una acotación, y es con respecto a la cobertura mediática de nuestras elecciones, que ha sido también otro de los triunfos que hemos tenido. Tuve la oportunidad de participar en una cobertura de todos los Estados Unidos, así como de toda la República Dominicana, de estas elecciones, y sentí una satisfacción grandísima al ver cómo los dominicanos de varios puntos de los Estados Unidos estaban pendientes. Y en ese mismo sentido, pues el comentario es que el mundo se ha ido achicando. O sea, nosotros estamos interconectados ya en una manera increíble. Y retomando el punto de Rodolfo, donde decía que nosotros, pues, quizás a través de los medios vamos a hacer política. Pienso que quizás entonces, Rodolfo, la media va a ser algo muy importante en relación a la campaña política del futuro, ¿cierto? Tú sabes que anteriormente hubo un momento en los años 40, justo cuando surge lo que le llaman los grandes de Madison Avenue, que son los grandes publicistas, cuando la publicidad y el marketing se convirtieron en carreras formales dentro de los Estados Unidos, y posteriormente eso se llevó al extranjero. La política capitalizó esas herramientas que identificaba el advertising y el marketing para poder promover y proyectar su discurso, sus intereses, y a su vez el convencimiento de quienes los escucharan. Pero ha resultado de que con la nueva tecnología cada quien es un canal de televisión y cada quien es una marca. Y el mercadearte
o el tú poder ser mercadeado depende mucho de ti. Mi única observación en lo referente a que todos tenemos acceso a medios de comunicación ahora es que si no estás pagando por el medio, entonces tú eres el producto. Es una frase muy simple. Oigan, ustedes no pagan por Facebook. Lo que te preocupa o debiera de preocuparte es que entonces el producto eres tú, pero no te cuenta. Entonces, lo mismo tiene que suceder en política. Si tú ves que la dádiva no te cuesta nada, es decir, la extensión de la propuesta no te está costando nada, debes preocuparte porque el producto eres tú. Te están vendiendo a ti y no te estás dando cuenta. Entonces, con estas nuevas herramientas de comunicación, más que difundir a lo mejor un ideal único, si no tenemos uno posiblemente más plural. No sé si conocen bien de un ensayo que hicieron unos científicos japoneses, no recuerdo ahora mismo el ejercicio, y es que en una feria pusieron una vaca y le preguntaron a 1000 personas que fueran pasando que dijeran el peso de la vaca, que adivinaran el peso de la vaca. Y resulta que el colectivo rara vez se equivoca. Y resulta que cuando tú sumas todos los pesos que habían adivinado los que presenciaron la vaca, por más que una persona haya dicho 1000 libras más y otro haya dicho 1000 libras menos, cuando tú lo calculas y encuentras el promedio, te das cuenta de que estaban alejados no menos de 1 o 2 libras del peso real de esa vaca. La colectividad, si se quiere, es la que posee la verdad absoluta. Y a veces nosotros, queriendo ser altoparlantes de nuestras propias ideas y queremos que se nos escuche más que lo que queremos escuchar, perdemos la importancia de lo que es el poder de la comunicación. Y este es un buen momento para entender ese aspecto. Si no te cuesta nada es porque tú eres el producto. Y segundo, tú solo eres la caja de resonancia de tu emisión si otros están dispuestos a escucharla. Muchísimas gracias, Rodolfo. Vamos a leer una pregunta que tengo en Facebook. Dice, ¿fue una jugada hacer esto en pandemia ante el riesgo de un rebrote? Yo sé que se presta a creer que la pandemia, en Dominicana lo que sucedió es que la pandemia fue un acelerante. La pandemia, en vez de ser una especie de limitante para que no vayamos a votar porque vamos a infectarnos todos, es todo lo contrario. Es decir, vamos a asumir los protocolos de manera correcta y todos seremos responsables al ejercer nuestro voto. Ahora, ¿qué nos mostró también? Que hay un componente ahí que, si bien hubiese podido hacerse el electrónico sin problemas el octubre anterior y eso no hubiese sido cuestionado, posiblemente los dominicanos hubieran dado el salto a ser la primera nación en votar electrónicamente, no presencial, aunque no podemos llegar ahí todavía, pero eventualmente tenemos que llegar ahí. El ejercer el voto es algo, claro, que no requiere de la conglomeración de miles de personas. El voto es único y es personal y puede ejercerse desde cualquier parte del mundo. Es decir, aquí tenemos, ¿cuánto? 30 y tantas personas que han decidido ejercer el voto a favor de comunicarnos todos en una conversación esta tarde. Lo mismo bien puede suceder para cualquier otra situación en nuestra vida. Reitero, el mundo de hace 6 meses no existe. Nosotros estamos viviendo el mundo que íbamos a vivir dentro de 10 años. Si ustedes ven la bolsa de valores y comprenden el comportamiento de las compañías que están haciendo ofertas de vehículos eléctricos y vehículos basados en el hidrógeno, se dan cuenta que esas compañías nosotros no las vislumbrábamos hasta dentro de 10 años. Es decir, a tomarlas bien en cuenta. Yo sé que Tesla existe y que hay muchas personas que compran Tesla, pero al que sea ya una idea con la cual todos están de acuerdo y que tiene que ser más temprano que tarde, lo mismo sucede con la democracia. Tenemos la accesibilidad de todo el mundo hacia ella y el derecho al voto no puede ser limitado ni por una pandemia ni por un desastre natural. Muchísimas gracias, Rodolfo. Tiene el derecho de palabra Moisés Fernández con una nueva pregunta. Bueno, buenas noches, aquí estoy de nuevo. Quería hacer una
comparación, si se pudiera, con la situación que acaba de vivir en República Dominicana con las elecciones y lo que va a pasar este domingo en España, donde hay elecciones en Galicia y País Vasco, donde primero todo iba muy bien, íbamos a hacer las elecciones, se esperó porque ya habían sido prorrogadas por el tema del COVID, pero vemos que los partidos afectos al gobierno empiezan a ir muy mal en las encuestas. El Partido Popular empieza a ir mejor de lo que estaba antes de la pandemia y ahora ya hablan de intentar suspenderlas, ¿no? Vemos una manipulación en cuanto al oportunismo, utilizar el COVID para esto, cuando ya en España se están establecidos los protocolos de higiene, de comportamiento social, etcétera, y me parece que el gobierno de España está utilizando una excusa para esta situación. Y en su inicio de su intervención nos dijo que en estado de emergencia deben estar al frente los mejores. ¿Verdad que yo lamento que en España no esté ocurriendo eso y me preocupa la deriva que pueda traer para nosotros en lo económico, porque en la económico ha sido desastroso para España porque no entiende que el mundo ha cambiado y ya no somos los mismos y aún pretenden vivir como esperando que esto va a pasar como una nube y vamos a volver a la antigua vida que teníamos. Y eso le cuesta aceptarlo. Entonces es una preocupación y me gustaría una recomendación para transmitirla, empezar a transmitirla aquí, porque si el gobierno no la transmite de forma definida, que es la fuente de información que mayor llega a los ciudadanos, pues nuestro país irá muy mal y después del COVID seguirá atado al pasado y su economía irá cada día peor. Es sumamente valioso, gracias por la pregunta, sumamente valiosa la observación, porque a pesar de que los dominicanos estamos celebrando el hecho de que pudimos ejercer el voto, hacerlo de una forma organizada, dando los protocolos que había fijado por no solamente las autoridades dominicanas, sino las autoridades globales han puesto de acuerdo en que son los 5 puntos básicos, desde el lavado de manos, de usar la mascarilla, 2 metros de distancia, no reunirnos en grupos de más de 10 personas. España aprende que haya tomado esa actitud y solo la puede tomar una actitud que tiene un interés político por medio. Leía recientemente que las leyes tienen que crearse porque el hombre aún no aprende o no encuentra la forma de lograr con tecnología lo que quisiera. Entonces tenemos que, por ejemplo, el llevarte una luz roja, el poner un pare, el no doblar a mano izquierda en el orden vehicular. Tienen que existir leyes para impedir esas cosas porque tecnológicamente no hemos llegado ahí. Pero cuando la tecnología alcanza la problemática y es capaz de solucionar donde el ser humano ya no puede intervenir sobre la violación, la misma, entonces ya la regulación o las leyes no serán necesarias. En el caso de España, que ha vivido, si se quiere, la pandemia mucho más que el resto de nosotros. Incluso ha tenido pérdida superior a mucho más que otros países. Ellos sirvieron, lastimosamente, como plan piloto, si se quiere, del resto de la humanidad. Entre España e Italia, sus ciudadanos lamentablemente sirvieron de ejemplo para nosotros en Estados Unidos y en América Latina. Y de ese ese planteamiento que están haciendo para evitar la elección, es que no le encuentro palabras para decir lo que la población no debiera de permitirlo. Yo no veo, no hay ningún motivo por lo cual las elecciones no puedan ejercerse. Si tienen que ejercerse en 2 días, pues se hacen en 2 días. Si tienen que ejercerse en 3 días, que se hagan en 3 días. Dominicanos, somos pocas personas, pero no veo motivo alguno por la cual la democracia tenga que detenerse, ni por pandemia, ni por desastre natural, ni por ningún otro motivo. De verdad que no lo encuentro. La primera justificación que se permite para detener algo crea un precedente que posteriormente se va a utilizar para otra cosa. Muchísimas gracias, Rodolfo. Yo tengo un planteamiento que hacer sumando lo que decías. Ciertamente durante esta pandemia hemos tenido que reinventarnos y repensar muchas cosas. Repensar la democracia, como tú bien dicho, vamos hacia un mundo que ha saltado 10 años
hacia el futuro, nos los adelantaron en 3 meses. Y también viene el repensar de las campañas. Este repensar de las campañas ahora va a irse directamente a una campaña muy, muy mediática y muy tecnológica. Siempre las campañas han sido mediáticas, sí, pero había el apapachamiento, la visita, los mítines y esto, que no eran justamente los grandes mecanismos de convencer a la gente, aunque el conectar con la gente siempre tenía su ventaja. Pero ahora tenemos que replantear cómo va a ser ese abrazo virtual, ese abrazo mediático, ese abrazo de una forma distinta al tradicional. E inclusive el abrazo a través de una carta, de un mensaje de voz, de un mensaje de WhatsApp. Esa conexión vamos a tener que mantenerla y seguirla desarrollando. Tenemos esta primera experiencia, ¿me entiendes? Y esta primera experiencia dominicana va a enseñar a otros países que vienen. Como muy bien lo decía Moisés, ciertamente hay 2 elecciones regionales en Galicia y el País Vasco, si mi memoria no me falla, en España. Y decía que próximamente tenemos elecciones en Bolivia. Hay unas elecciones en Paraguay, están pendientes. Y ya el año que viene, ya próximamente hay elecciones en el Ecuador y en Perú. Pero tenemos que replantear y reactivar esta nueva democracia sin perder la esencia de la elección. Hay otra cosa de un aprendizaje importante, es que lo tradicional en países con alguna crisis o algún tema de desastre natural, el Estado o el partido o el candidato vinculado a esta crisis, ¿me entiendes? O vinculado al gobierno o al Estado, salía fortalecido de una u otra forma. ¿Por qué? Bueno, porque era el que tenía capacidad de comunicarse, el único que tenía los recursos para dar respuesta, pero no pareciera que eso no fue el caso de la Dominicana y no sabemos si eso pareciera va a ser permanente en otros países. Lo decía Moisés, ya estamos viendo que en España pareciera que va a estar castigando a los gobiernos de una u otra forma la pandemia. Se castigó en República Dominicana, pareciera que va a castigar este domingo en España, y todo indica que la elección en Estados Unidos, si se mantienen los números de hoy, va a castigar también al gobierno. Entonces, este nuevo replanteamiento que tenemos que visualizar, tenemos que entender lo que el repensar de la democracia, el repensar de la actividad política proselitista va a cambiar. Así que bueno, siento que ha sido una excelente tarde, un análisis claro, conciso sobre el valor de la democracia en época de pandemia, con los cambios de la crisis que se vivió en República Dominicana, como vive casi todos nuestros países, vivimos en crisis permanentemente, pero aquí hay un valor que, bueno, que ganó la democracia, hubo civilidad en la participación, altísima participación, se reconocieron los resultados esa misma noche sin mayor complicación. O sea, siento que vamos madurando. Y democracias jóvenes como la dominicana, la de otros países, tienen que tener un solo compromiso. Nuestros países y a través del centro político tenemos una sola bandera, es fortalecer las instituciones. Fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer las instituciones electorales, fortalecer las instituciones políticas del país, que se respeten las legislaciones, los congresos, los parlamentos como institución encargada de legislar y controlar, la justicia sea independiente y que todos los poderes sean independientes. En la medida que eso sea así, tendremos democracia mucho más fortalecida. De verdad que muchísimas gracias a todos por su participación. La semana que viene tenemos vamos a empezar ya a analizar la campaña americana, ya próximo a las convenciones de los partidos demócrata y republicano en el próximo mes y la elección del mes de noviembre. Así que muchísimas gracias por tu participación a todos y nos vemos el próximo martes para analizar las elecciones y la campaña norteamericana. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias.
gracias, cuídense mucho. No bajen la guardia. Gracias a todos, no bajen la guardia. Esto no se ha terminado. La pandemia